Bienvenidas y bienvenidos a M de la Cruz. Soy Adán Montañés, ilustrador digital, y hoy pues vamos a estrenar en el canal una nueva sección, una sección llena de muchas ilustraciones que he ido realizando en este último año, como podéis comprobar en el mural que tengo justo detrás. Vamos a ir viendo el proceso y todo el procedimiento que he ido realizando, tanto en los pinceles como en el tipo de tamaños, materiales, colores, etcétera, que he ido realizando para todas estas ilustraciones. Cada semana os iré compartiendo algunas de ellas y también iremos comprobando cómo, en forma de tutorial o de curso, he ido realizando pues todo este trabajo desde sus inicios, desde el lienzo en blanco, y cómo también vamos a utilizar diferentes tipos de pinceles para llegar a este tipo de resultados. Sin más, pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos al canal y espero que disfrutéis de cada uno de los vídeos. Hoy os dejo con el primero de ellos, en este caso pues la ilustración de Legolas, y bueno, vamos a ver qué tal ese proceso, qué tal pues toda esa creación que he ido realizando paso por paso. Y cualquier duda la podéis dejar en los comentarios, cualquier tipo de petición también, e incluso en las diferentes redes sociales o en la web oficial de amdelacruz.com. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Chao. En esta ilustración de Legolas empezamos realizando un boceto en un lienzo con tamaño A4, simplemente pues con un pincel en punta, y lo primero de todo es intentar pues ocupar dentro de ese lienzo esa silueta que va a representar al personaje. No tiene por qué ser una silueta perfecta, simplemente orientativa, más o menos que pille un poquito de esos rasgos de la nariz, boca, ojo, frente, etc. Porque simplemente va a ser el borde de nuestro diseño. Dentro pues vamos a ir realizando toda la ilustración. Como estamos viendo, primero he decidido pues realizar ese Legolas tamaño de cuerpo completo, que aparece disparando pues esa flecha, o por lo menos apuntando con el arco, y con unos par de detalles simplemente para que luego a la hora de pintarlo, estas ilustraciones van a ir en blanco y negro, pero a la hora de pintarlo pues ya estas líneas pues no se van a borrar porque van a estar en una capa superior, va a ser la capa más alta en la que nos vamos a encontrar. Podemos realizar dos tipos de formas de trabajo en este proceso inicial del boceto y de las líneas. Primero realizando en una sola capa lo que sería la silueta, pintando toda la silueta de algún color, puede ser un color blanco, negro, gris, y luego crear máscaras de recorte de esa parte de silueta rellena, y dentro vamos realizando todos aquellos diseños o todas aquellas partes que queramos que se contengan dentro. Pero en mi caso pues en una sola capa he ido con cuidado, aunque siempre en estos vídeos vamos a ver el proceso rápido, pero he ido con cuidado realizando cada una de esas escenas de este personaje en concreto. Iremos viendo en el paso de las semanas muchos diseños, muchos tipos de siluetas diferentes, y en cada uno intento contar un poquito de historia de ese personaje, esas expresiones, esos momentos clave, o que por lo menos para mí me marcaron en su momento. En este caso Legolas siempre fue un personaje pues, de los más característicos de las películas del Señor de los Anillos, como también de toda esa parte pues de los libros e incluso de la historia más de rol o videojuegos. Siempre ha sido un personaje pues que ha lucido pues esa destreza, esa agilidad a la hora de realizar según qué acciones en el grupo. Y bueno, pues he querido sobre todo pues expresar esos momentos en los que él pues con su arco decidía muchas de las batallas o muchos de los momentos clave, en este caso en la película. Representado Legolas por Orlando Bloom, y bueno, películas del 2000. Y una vez hemos querido identificar o hemos decidido
que queremos hacer de relleno, es decir, qué tipo de escenas o qué tipo de posturas del personaje, expresiones, etcétera, queremos añadir, pasamos a la segunda fase. La segunda fase es todo aquel contorno que no se ha rellenado, es decir, en este caso yo he hecho 3 escenas del personaje. He puesto primero a un Legolas pues de tamaño completo, de cuerpo completo, en la parte céntrica baja del A4. Luego he decidido pues realizar la ilustración parecida a ese pequeño de Legolas apuntando con su arco en la parte media de la ilustración, a un tamaño mucho mayor para que se vea esa expresión, esa mirada apuntando, esa seguridad a la hora de haber encontrado el objetivo al que quiere disparar. Y luego esa parte alta en la que la escena en la que ya pues se queda mirando de frente a la cámara. Y es una escena de las 2 torres donde está montado en el caballo blanco en el que iría a la batalla de Minas Tirith y estaría en toda esa parte de Rohan. Después de encontrarse con Éomer, estando buscando a Pippin y Merry junto a Aragorn y a Gimli. Y bueno, pues son escenas y son posturas en las que se me quedan grabadas en su momento cuando vi pues todo esto de las películas e incluso esos personajes. Y a mí Legolas pues sí, ha sido un personaje que es muy raro que no guste, ha sido un personaje muy característico y a mí siempre me ha gustado esa facilidad a la hora de demostrar esa seguridad, ese convencimiento de poder realizar según qué acciones o derrotar a según qué enemigo. Una vez ya tenemos todo este tipo de ilustraciones o todo este tipo de escenas decididas, como os decía, las partes externas que estén dentro de esa silueta, ¿vale? Que va a ser nuestro lienzo real, las pintamos de un color oscuro. En este caso yo la he pintado en color negro para luego al final pues poder añadir ciertos elementos simplemente para que el fondo tenga unos detalles, pueden ser unas luces, pueden ser simplemente unas manchas, para que cree un poquito de relleno en esa parte del fondo y no quede tan simple. Y luego empezaríamos pintando pues las diferentes partes, en este caso de la cara, empezando con el personaje que he diseñado al final, esa parte de Legolas mirando hacia la cámara de frente, y he empezado pintando pues la parte de la cara de un gris neutro, donde de luego empiezo a poco con los ojos, con la nariz, la boca, jugando con esos claroscuros, con esos negros muy puros y esos grises y matices más claros de los blancos, para ir creando ese contraste entre su parte derecha y su parte izquierda, una parte más oscura, más sombreada, donde la musculatura se ve mucho más, esos desperfectos y incluso pues ese entrecejo que se va a ver bastante marcado, esa extrañeza que tiene en su expresión. Y también pues me ayuda a poder resaltar mucho más fácil todo lo que serían pues las expresiones y el rostro de este personaje. Para ello no estoy utilizando, como en ilustraciones anteriores en el canal, pues un diseño muy detallado en porosidades, en cada uno de los detalles. Estoy haciendo una ilustración pues dentro del realismo mucho más animada, es decir, pues estoy cogiendo la base del personaje y en este caso simplemente le estoy pintando y dándole pequeños detalles que se refuerzan con esas líneas de boceto que habíamos hecho al principio, que os comenté que van a estar en una capa superior. Todo esto que estamos pintando ahora está en capas por debajo, por lo tanto, por mucho que pintemos, no vamos a borrar ninguna de esas líneas. Y ello nos da la ventaja de que esas líneas anteriormente mencionadas van a reforzar esas sombras y esos detalles que luego, cuando se vean en su conjunto, pues parece, esa parte realista pues parece mucho más palpable. Aunque tenga menos detalles que otras ilustraciones que os he ido trayendo al canal anteriormente, como son muchos detalles y son varias ilustraciones en una sola silueta, me ayuda a enfocar mucho más pues esa profundidad del diseño en sí. Una vez terminemos con la cara, con los rasgos, yo normalmente lo que hago es pinto con un pincel
pues con opacidad al 100%, sin difumino, y ya luego con el efecto dedo del Procreate pues voy utilizando un pincel de aerosol con un 50% de fuerza y voy sombreando esas líneas para ir dándole pues esas sombras, esa musculatura, etc. Como me baso en escenas, pues siempre tengan en referencia esas escenas del personaje que están ilustrando. Si vais a hacer algo pues creado por ustedes mismos, es decir, vais a utilizar a Orlando Bloom, a Legolas en este caso, pero vais a hacer algo que no estéis fijando en alguna fotografía o en alguna escena real de la película o de algún póster o lo que sea, pues por lo menos no perdáis esos rasgos. De cómo me estoy basando en momentos de las películas, pues las tengo como referencia para ir fijándome poco a poco en esa musculatura, ¿vale? No pasa nada si nos equivocamos o, como os decía al principio, si la silueta externa no tiene todos esos detalles o esos matices del personaje, ¿vale? En el pelo, que no tenga cada cabello, etc. Simplemente es para que nos dé esa sensación de que tenemos dentro de la propia silueta, que es ese mismo personaje, ese mismo actor, que con los pequeños rasgos, unas pequeñas líneas, ya se ve también de forma lateral que es él. Dentro contiene la historia de ese propio personaje. Esa ha sido la idea mía inicial con la que he empezado este proyecto, de las siluetas y de las historias dentro de ellas, de esas mismas. Bueno, una vez hemos realizado ese primer diseño, como digo, jugamos con los oscuros para tapar muchos de esos defectos o para simplificar bastante lo que es el pintar en blanco y negro. Nos vamos pasando en el diseño más chiquitito. Al ser más pequeño es más fácil de pintar, y también al ser más pequeño necesita menos detalles para que cobre un poquito más de relieve. Las líneas anteriormente mencionadas en la parte del boceto nos ayuda a que resalte justo el pequeño. Luego, pues si nos fijamos bien, acercamos la cámara a los dedos o a la ropa, vamos a ver que es muy simple, pero si no lo acercamos y lo vemos con todo el diseño completo, ¿vale? Vamos a ver que parece más complejo de lo que es. Finalmente he dejado el diseño más grande, ¿vale?, de la cara de Legolas para el final. Y me gusta personalmente empezar siempre por la mirada. Es lo que llevo muchos años basándome en diferentes proyectos que he podido trabajar, tanto personales como externos. Y siempre que han sido personajes realistas, me gusta primero la expresión de la mirada. Si captas esa mirada, si captas esa esencia, luego es mucho más sencillo que todo lo que engloba al personaje, pues ya tiene esa expresión inicial, ya tiene ese parecido, tiene, como os digo, ese matiz, esa esencia. Y para mí me inspira mucho más el lograr pues esa mirada clave, ese sentimiento, esa sensación que transmite, que por ejemplo hacer un cabello tan natural. Todo lo demás siempre vamos a ir trabajándolo, pero para mi estilo de diseño y de arte siempre es un poquito más secundario. Esos fondos, esa ropa, esos tipos de texturas, los matices del pelo, dentro de, como os digo, de esos puntos que intento siempre conseguir realistas. Solamente donde más me paro y donde más intento conseguir esas expresiones son en los ojos de forma principal, en esa mirada, en esa expresión, y luego en la gesticulación de la cara, la boca, la forma en la que la luz se proyecta en los pómulos, en la nariz, y consigo esos rasgos. Sobre todo estamos hablando de ilustraciones realistas, y para ello pues quiero que esa cara, que esa expresión se parezca lo más natural posible a lo que sería una fotografía o a lo que sería ver a esa persona directamente. Finalmente, como estáis ya comprobando, mientras os estoy contando las diferentes metodologías que yo sigo, vemos que tanto el pelo como la ropa, al tener esas líneas que hemos hecho al principio, que nos ha llevado bastante más tiempo realizar esas líneas que pintar, luego a la hora de simplemente utilizar diferentes tonalidades de grises que vamos jugando, o sea, no tiene que ser perfecto, simplemente vamos jugando con diferentes tonalidades de grises,
y crea el diseño final pues que vemos en pantalla, con esos claros de la luz en el pelo, esa parte de sombra que ocupa la flecha, la mano, etcétera, igual que en la cara, esa parte más externa donde la luz irradia mucho más en esa parte del ojo y pues hace que los rasgos centrales, como indicaba, esa parte de los ojos, esa parte de la nariz, cobre mucho más protagonismo. Finalmente, como habéis visto también, en el fondo pues solamente se han añadido pequeños detalles. En futuras ilustraciones iréis viendo que voy haciendo mucho más complejo ese fondo. Y iremos jugando también con luces que apoyen o que resalten mucho más ese trabajo que os voy trayendo. Pues espero que hayáis disfrutado de ese proceso y no quiero tampoco que sea algo tan complejo, simplemente que disfrutéis del proceso que estáis viendo, si os sirven estos tips para mejorar y cada vídeo, cada semana poder ir aumentando, como os decía en el vídeo inicial, esta biblioteca de ilustraciones del canal para que lo tengáis a mano siempre que lo necesitéis. Sin más, dejar en comentarios cualquier tipo de petición, duda o incluso cualquier dificultad que hayáis tenido y les responderé pues encantado y realmente con ilusión de poder proporcionaros mi experiencia y mis conocimientos.